Hola a todos, somos el equipo 2 y para nuestro reto de materia de pensamiento filosófico vamos a presentar la paradoja de la ficción. Nuestro equipo está conformado por Mariel, Alda, Fernanda y Andrea. La paradoja de la ficción es cuando historias ficticias como las que podemos encontrar en el cine, la literatura o los videojuegos nos provocan reacciones emocionales. ¿Por qué escogimos ese reto? En este equipo tenemos un afán por la literatura, las series y películas. Por lo tanto, estamos familiarizadas con las emociones ante lo ficticio y nos interesa mucho saber por qué surgen estas. Para la implementación de este reto, primero tuvimos que juntarnos para crear las preguntas que iban a presentarse en el Forms y las preguntas que íbamos a realizar en las entrevistas. Enseguida hicimos 2 Forms con mínimo 6 preguntas cada una. Estos fueron compartidos por las 4 integrantes del equipo por medio de sus redes sociales. Estas son las respuestas que recibimos. Después, cada integrante entrevistó a un encuestado. ¿Vas a aparecer en el reto y portada de este trabajo? Claro que sí, estoy afortunado de poder compartir mi opinión. ¿Qué tan lejos puede llegar la empatía humana? ¿Por qué cuando ves una película o serie animada puedes llegar a llorar ante la historia que se te presenta? Yo creo que puede llegar muy lejos, eso depende más de la persona. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos una película, leemos un libro o jugamos un videojuego, sentimos cierto cariño o ciertos sentimientos por los personajes debido a que terminamos encariñándonos tanto con estos como si fuera una persona real. Por lo tanto, la empatía puede llegar muy lejos. ¿Crees que lo que hace especial a una historia sea el poder empatizar con los personajes? Yo pienso que parte de sí, porque fuera de tener un buen guión, necesitamos tener personajes entrañables, porque simplemente hace que te intereses más por la historia y te preocupes más por lo que va a pasar. ¿Consideras que una persona pueda vivir solo de experimentar emociones causadas por lo ficticio o crees que es necesario que vivan experiencias en el mundo real que causen dichas emociones? Yo, mi opinión personal, pienso que sí sería posible vivir de esa manera, debido a que al fin de cuentas hay personajes que literalmente existen para inspirarnos y ser mejores en nuestra vida, pero en otras ocasiones también necesitamos un poco de tener personas cercanas a nuestro lado, de manera, pues, en la vida real. Muchas gracias. Buenas tardes, Ricardo. ¿Estás de acuerdo en salir en este video para el proyecto de filosofía? Sí, estoy de acuerdo. Ok, primera pregunta. ¿Qué tan lejos puede llegar la empatía humana? ¿Por qué cuando ves una película o serie animada puedes llegar a llorar ante la historia que se te presenta? Bueno, pues como sabemos, la empatía consiste en ponerse en los zapatos, por así decirlo, de alguien más. Es básicamente entender o ponerse en el lugar de lo que siente una persona. Y pues yo creo que también las series y películas no son excepción, porque a fin de cuentas estas pueden hacernos sentir varias cosas, emociones, y básicamente hace que nosotros de cierta manera nos sintamos identificados, ya sea con algún personaje o con la historia. Entonces puede llegar a repercutir, yo diría que bastante, y pues sería uno de esos muchos objetivos de las series. Ok, ¿crees que lo que hace especial a una historia sea el poder empatizar con los personajes? En principio sí, yo creo que es muy importante porque para que una historia tenga que llegar a ser aceptada, pues sí tiene que mostrarse como un sentido empático junto con su público, o tiene que por lo menos ser agradable o por lo menos llamativo, para que atrape así a un público y pues pueda sentirse relacionado con su historia, o por lo menos pueda ponerse en el lugar de alguna situación hipotética. ¿Es coherente sentir esas emociones? Yo diría que sí, porque como bien lo dije anteriormente, están hechos con ese fin, están hechos al fin y al cabo para que tú puedas sentir, además comprender básicamente más de la historia, comprender lo que puede llegar a sentir el personaje, ya sea en esos momentos de emoción, sufrimiento, nostalgia, etcétera. Entonces yo te podría decir que pues sí es indispensable que una serie básicamente esta puede repercutir tenga un gran impacto en la emoción, conciencia y reflexión de cada persona. Gracias, Ricardo. Gracias. Hola Emilio, ¿estás de acuerdo de salir en un video de filosofía? Sí, estoy de acuerdo. Ok, te voy a hacer las preguntas.
¿Alguna vez has sentido algo por el personaje de una película, un libro o un videojuego? En sí por un personaje, o sea, tenerle un sentimiento a un personaje no, pero definitivamente sí al leer una historia, al ver una película, de pronto sí me han causado emociones. Ok. ¿Lo que sentimos al leer, escuchar, ver o jugar historias ficticias es real o es una ilusión? Definitivamente lo que sentimos es real, sin embargo está producido pues, por algo que evidentemente es falso. ¿Por qué piensas que somos capaces de sentir algo así por algo o alguien que no es real? Somos capaces de sentir algo así porque a la hora en que nosotros nos ponemos a ver algo, nos recuerda probablemente algún suceso que hayamos vivido y que nos recuerda esa emoción que antes ya habíamos sentido. Muy y bien. pues eso es lo que pienso. Gracias. ¿Qué tan lejos puede llegar la empatía humana? Porque cuando ves una película o serie animada puedes llegar a llorar ante la historia que se te presenta. Pues cuando ves una película que es algo triste, te duele tu corazón como si fuera tu propia historia. Pero, o sea, tú dices porque te identificas y por eso te da sentimiento. Exactamente. Bueno, ¿crees que lo que hace especial a una historia sea el poder empatizar con los personajes? Sí. Ok. ¿Consideras que una persona pueda vivir solo de experimentar emociones causadas por lo ficticio? ¿O crees que es necesario que vivan experiencias en el mundo real que causen dichas emociones? Pues cuando lo vives en carne propia, te das cuenta que es mucho sufrimiento cuando es algo que a ti te duele o que te pasó. Okay, te identificas mucho con esas personas y por eso lloras. Ok, gracias. Bueno, y las conclusiones a las que hemos llegado por equipo, en primera es que la razón por la que el ser humano es capaz de sentir, o bueno, relacionarse con algo que sabe que no es ficticio es gracias a la empatía que éste tiene. Bueno, yo creo que se sienten identificadas y eso hace que tengan sentimientos a lo que están, o sea, viendo o jugando. Es lo que yo pienso. Sí, yo también pienso lo mismo. Siento que lo relacionan con pues experiencias que han vivido y por eso pues sienten esas emociones. Igualmente eso que nos enseña la lectura, las películas, es que podemos vivir historias que realmente no hemos vivido, pero leer o ver las experiencias hace que de alguna manera nos sintamos identificados con los personajes y eso la verdad es bastante increíble. Yo creo que lo mismo que dijimos ahorita, que se identifican, que las personas se identifican y nos atrae lo ficticio, ya que hace que, o sea, pasan cosas que nos gustaría que nos pasaran, pero que sabemos que nunca van a suceder. Sí, pues yo también pienso lo mismo. Es como pues volver a esos sentimientos y por eso es lo que pues nos atrae esas historias.